Les damos nuestra más cordial bienvenida a este segundo encuentro, de Enlazadas por el Medio Ambiente, diálogos y propuestas desde la edición universitaria, que se desarrolla en el marco de la ronda de negocios que organiza la Fundación del Libro, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hoy nos convoca el segundo eje de discusión, Enlazadas por un planeta sostenible, organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, en colaboración con todas sus redes y asociaciones nacionales y la Unión de Editoriales Universitarias de España, UNE. Nos acompaña nuestro colega y amigo Agustín López, representante de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y responsable comercial de UNSAN Edita, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Buenos días, Agustín, tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Comisión de Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la bienvenida. Es un gusto y un honor para los que formamos parte de la organización de la feria, recibir a la EULAC dentro del marco de las rondas de negocios que organiza nuestra feria. En este momento tan importante y tan complejo al que nos llevó la pandemia, hemos organizado este espacio virtual para dialogar, para adquirir nuevos conocimientos, seguramente enlazadas por un planeta sostenible. Será una actividad que aportará nuevos conocimientos y nos deje reflexionando sobre el futuro. Espero que disfruten de esta jornada, de esta actividad, y esperamos pronto poder recibirlos en Buenos Aires en nuestra feria. Un gusto y buena jornada. Muchas gracias, Agustín. Encantado de estar en este encuentro por ahora virtual y aceptamos tu invitación y esperamos poder encontrarnos en Buenos Aires muy pronto y poder abrazarnos en vivo y en directo. Enlazadas es un proyecto de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, que promueve el trabajo en red. A partir de la organización de foros y mesas temáticas con la participación de académicos y la disponibilidad de catálogos temáticos especializados, se busca generar sinergias entre autores, editores, distribuidores, libreros y lectores que ayuden a reflexionar y promover la capacidad crítica y transformadora de nuestras sociedades. El proyecto se inició el año pasado con Enlazadas contra las violencias de género y este año le dimos inicio a Enlazadas por el Medio Ambiente en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá. Desde que iniciamos con el proyecto consideramos 4 ejes temáticos que tendremos en 4 ferias internacionales: Bogotá, que ya pasó, Buenos Aires en este momento, Frankfurt y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como lo mencioné anteriormente, le damos inicio a este segundo eje de discusión, Enlazadas por un planeta sostenible, que estamos realizando en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El tercer eje será Enlazadas por la mitigación del cambio climático en la Feria del Libro de Frankfurt en el mes de octubre, y en el mes de noviembre y diciembre estaremos cerrando Enlazadas por la educación ambiental. Buscamos desde las editoriales universitarias generar debates desde diferentes perspectivas sobre los diferentes problemas que giran en torno a la degradación ambiental. Se trata de una invitación a pensar los grandes temas que comprometen nuestro futuro y desde los cuales se requiere un trabajo innovador y una toma de decisiones colectiva, como la valoración y la conservación de la diversidad biológica y cultural y la adaptación y mitigación al cambio climático, la generación de formas sostenibles de habitar el planeta y la educación ambiental.
Por ello pensamos que el catálogo de medio ambiente que acompaña estos debates permite ampliar la discusión y hace visible la diversa y rica producción bibliográfica generada en las editoriales universitarias en los países iberoamericanos. Con esta iniciativa aspiramos a colaborar con la democratización del conocimiento, llegando cada vez más a lectores y a promover intercambio académico entre investigadores y docentes de diferentes países. Estamos muy contentos con los resultados a la fecha de nuestro catálogo de medio ambiente. Pronto estaremos compartiendo información con los resultados por todas nuestras redes. Les avanzo, a la fecha contamos con más de 1.400 referencias, con la participación de 9 países iberoamericanos y con la participación decidida de 129 editoriales universitarias iberoamericanas. Reiteramos nuestro agradecimiento a las diferentes editoriales que conforman las redes y asociaciones nacionales de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, ACEUC Colombia, Altesto México, EU Perú, ABEU en Brasil, REUN y REUP en Argentina, SEDUCA Centroamérica, EDUPUC Costa Rica, REUDE Ecuador, REDUS Chile y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, UNE. El catálogo está disponible en medioambiente.libros.com y invitamos a todos nuestros lectores a que lo naveguen y lo disfruten bajo los 4 ejes temáticos que implementamos para la clasificación de la producción bibliográfica regional: conservación de la biodiversidad, sostenibilidad, mitigación del cambio climático y educación ambiental. Pero también podrán realizar búsquedas por categorías, formato, título, autor, país. Encontrarán además los libros que se encuentran en acceso abierto y que podrán descargar y que no están restringidos para su lectura bajo ninguna restricción. Además de los libros que están en el circuito comercial con el contacto para su compra. Los invitamos a conocer y difundir este trabajo de construcción colectiva de las editoriales universitarias iberoamericanas, que creemos será de gran valor para investigadores, docentes y público general. A continuación, damos inicio a la mesa que nos convoca el día de hoy, Enlazadas por un planeta sostenible, que será moderada por Alberto César Moreira. Alberto César Moreira es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina, docente de grado, posgrado y investigador de dicha universidad, codirector del proyecto de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina, aportes interdisciplinarios para un régimen internacional en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, Universidad Nacional del Mar del Plata, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, SLATI, miembro de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, CIRREDECH, miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos, director del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Alberto, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Todos, para mí es un enorme placer estar esta mañana, mediodía, depende del país de donde estén, compartiendo esta mesa enlazada con un planeta sostenible. Lo primero que quiero hacer es felicitar a EULAC, felicitar a la red de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe, felicitar la idea de crear esta asociación tan necesaria para democratizar el conocimiento y para poder difundir la producción científica de las distintas universidades de la región. Y por supuesto también agradecer por haberme convocado a esta mesa. Me parece muy importante la decisión de crear un catálogo sobre cuestiones ambientales en el marco de EULAC,
porque nos va a permitir a todos retroalimentarnos, conocer los trabajos de investigación, poder compartir nuestros hallazgos, nuestros avances y sobre todo construir entre todos un pensamiento, una producción de tipo regional tan necesaria en el contexto en el que estamos viviendo. Naturalmente quiero agradecer a los presidentes de la EULAT, en particular a Zaire Carr de México, a Juan Felipe Córdoba Restrepo de Colombia y a Daniela Verón de Argentina, que han tenido la amabilidad de honrarme con esta moderación. Mi agradecimiento a EUDEM. EUDEM es la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mi universidad allá en el sur del continente casi. EUDEM permite y apoya a los docentes e investigadores, permitiendo la difusión, transferencia y democratización del conocimiento. Agradecer a el expositor que hoy nos acompañan en esta mesa, todos los autores de distintas obras que han sido publicadas recientemente y que integran la red, y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan y aquellas que nos acompañan en esta actividad. Desde ya les anticipo que si quieren formular preguntas, cuestiones o reflexiones, pueden hacerlo a través del Facebook, y por supuesto que será transmitido luego a la mesa para poder contestarlas, bueno, a quien corresponda de los expositores. El nombre de este panel, Enlazadas por un planeta sostenible, ya nos anticipa, ¿no? Nos anticipa la idea de la necesidad de actuar de manera conjunta frente a una situación de crisis que atraviesa la humanidad contemporánea. Hoy ya hay muy pocos que se atrevan a discutir, a negar que estamos en una sociedad de riesgo, ¿sí? Ya en el año 1998, Ulrich Beck publicaba su libro La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad. Y allí Beck hablaba de que la contraposición de naturaleza y sociedad es una construcción del siglo XIX que servía para dos fines. Por un lado, dominar, y por el otro, ignorar a la naturaleza. Y que ya para finales del siglo XX, la naturaleza está sometida y agotada. De este modo, pasa a ser un fenómeno exterior o un fenómeno dado a un fenómeno interior, a un fenómeno producido. Es decir, que esta situación en la que nos encontramos se debe en gran parte a los factores antrópicos, es decir, directa o indirectamente a la acción de la especie humana. Los alarmantes informes científicos que nosotros solemos consumir, por ejemplo, los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o del Panel también Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, nos alertan sobre esta situación. Pero además, estos informes científicos se corroboran con aquellos hechos, fenómenos catastróficos o extremos que observamos en los medios de comunicación. Inundaciones, desertificación, pérdida de especies, sequías. Fíjense, este panel que yo hablaba, Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, publicó en el año 2019 su primer informe. De ese largo informe yo tomo dos datos para que tengamos en cuenta. En el último siglo, el 20% de las especies del mundo se ha perdido. Y se estima que el número de especies en peligro de extinción es de 1 millón entre plantas y animales. Este es el informe del 2019 de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad. Y además, este informe dice que los impulsores directos e indirectos que generan esta transformación y este cambio de los ambientes son uso de la tierra y del océano, explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. A esta crisis que ya veníamos teniendo, se suma la pandemia producida por el COVID-19.
Es un emergente más de esta crisis social y ambiental que vivimos ya hace años. Y que esta situación pandémica nos ha obligado a reflexionar sobre cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con la naturaleza, la relación con las otras especies, qué modelo de producción y de consumo podemos seguir teniendo, y sobre todo pensar en la solidaridad y en los esquemas de cooperación internacional para poder superar este tipo de crisis. Además, nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro espacio, desde nuestra incumbencia, desde nuestra perspectiva disciplinar o del pequeño rol que tengamos en nuestra sociedad. El jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoni, hace muy poquito en una entrevista, decía que el cambio climático, las armas nucleares, el hambre, la falta de medicamentos, el drama de los migrantes y ahora la crisis del coronavirus evidencian un desajuste entre la realidad del mundo y la forma jurídica y política en la que tratamos de gobernarlos. Dice que estos problemas globales no están en las agendas nacionales. Pero, sin embargo, de su solución depende la supervivencia de la humanidad. Por eso, ante este panorama, celebro, felicito la conformación de esta mesa, una mesa que responde a la necesidad de ser parte en las discusiones que tenemos que llevar a cabo, y sobre todo las universidades, porque las universidades son usinas de generación de conocimiento y de investigación, pero esos trabajos que hacemos no son fértiles si no los podemos transmitir, si no los podemos socializar, si no los podemos compartir. Hoy tenemos una mesa de lujo, porque además de ser grandes autores y grandes profesores, algunos ya los conocía de antes, pero además de eso es una mesa interdisciplinaria. Fíjense qué interesante: sociología, ciencias agrarias, derecho, geografía, distintos enfoques disciplinares para tratar de encontrar soluciones para problemas globales y problemas locales, ¿sí? Esa idea de pensar global pero actuar local. Los ejes propuestos para esta mesa, una mesa de reflexión, en donde cada uno de las expositoras tendrán 10 minutos, luego abriremos un espacio para preguntas. Los ejes propuestos, que si quieren los podrán seguir o no, son el diagnóstico de las problemáticas ambientales y la importancia de hacer cambios para generar la sostenibilidad, los retos más apremiantes que nos desafían para construir esta sostenibilidad, propuestas de solución, los temas de la agenda más débiles, menos cuidados, más amenazantes, y ejemplos o casos relevantes de sostenibilidad local o nacional. Estos un poco son los ejes propuestos para que podamos reflexionar todos sobre este tema, con un núcleo que sería la sostenibilidad, ¿sí? Como aquel desarrollo que es soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Bueno, entonces con esta introducción voy a dar la palabra a Gabriela Merlinsky, que va a ser nuestra primera expositora. Tengo el placer de haberla conocido por una publicación que hicimos ya hace muchos años en la UBA sobre el cambio climático, así que es un placer para mí volverla a ver. María Gabriela Merlinsky, de la Universidad de Buenos Aires, es socióloga de esa universidad, con doctorado en geografía, con especialidad en geopolítica por la Universidad de París 8 y doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora adjunta del CONICET y coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en las problemáticas socioambientales, como los sistemas que regulan la disponibilidad, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, la ecología política, los problemas de gobernabilidad del agua y las políticas urbanas de adaptación al cambio climático. Gabriela es coordinadora del estudio longitudinal colectivo Cartografías del conflicto ambiental en Argentina y autora de Toda ecología es política
publicada por Siglo XXI en el año en curso. Así que sin más, Gabriela, tus 10 minutos a disposición. Buenos días, buenas tardes, según corresponde el país. Un placer estar aquí en esta iniciativa tan maravillosa de editoriales universitarias que enlazan América Latina, pero que también enlazan, como me gusta el género que ha sido usado en el título de esta serie de conferencias, ¿no? Enlazadas, porque ya sabemos que en estos tiempos aciagos, en estos tiempos de colapso ecológico, las mujeres, los ecofeminismos tienen un rol muy importante que cumplir. Bueno, siguiendo un poco las preguntas que se nos formularon y agradeciendo nuevamente esta invitación, yo pienso hablarles de vivir y morir juntos en una tierra herida. Y ahí me estoy apoyando un poco en los trabajos de Anna Singh, una gran antropóloga, y de la autora feminista multiespecie Donna Haraway. Entonces un poco voy a seguir esta serie de ejes que planteó recientemente Alberto Moreira. Voy a hablar del diagnóstico, voy a hablar de los retos más apremiantes, voy a hablar de las agendas y voy a hablar de las alternativas. En referencia al diagnóstico, como ya fue dicho en la presentación, mi posicionamiento se centra en la ecología política. Cuando uno dice mirar la crisis ambiental, el colapso ecológico, desde la ecología política, lo que está haciendo es dando primacía a las fuentes de poder político, la economía, la sociedad, las clases sociales, las formas de organización social. En ese sentido, la ecología política es un campo de discusión interdisciplinario, transdisciplinario e incluso transacadémico, que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno a la naturaleza, en términos de su fabricación social, su apropiación, y el control de ella por parte de diferentes agentes sociopolíticos. Y es de destacar una riquísima tradición de la ecología política latinoamericana, que yo tengo el placer de formar parte a través de distintos grupos de trabajo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y por una participación activista, anfibia, en muchas experiencias de investigación, pero también de intervención en causas públicas en diferentes países de América Latina y por supuesto en Argentina, donde vivo y donde trabajo. Respecto de los diagnósticos, para mí lo primero es que tenemos que hablar de profundos cambios en las economías latinoamericanas y los modos de producción que se han dado en el cambio de milenio, ¿no? La apropiación intensiva de la naturaleza implica un proceso económico que se destaca por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales a un ritmo acelerado, incompatible con los tiempos de recomposición de los ecosistemas. En América Latina implica flujos de valor de cambio condensados en rentas diferenciales a escala mundial, que reportan ganancias siderales al capital concentrado. La finalidad principal es exportar materia prima, ¿no? Las economías muy basadas en los commodities, en el petróleo, en la soja, en la minería, algo que también ha sido definido como la maldición de los recursos en virtud de que hacen mucho más volátiles las economías latinoamericanas y esta creciente especialización en productos extractivos. Y aquí mi punto, un trabajo que yo vengo desarrollando ya desde hace más de 15 años en torno a seguir los conflictos ambientales en Argentina y también en América Latina, que es que esta es la causa estructural de que haya aumentado la conflictividad ambiental, porque ese tipo de expansión en torno a actividades extractivas implica un uso intensivo de bienes comunes como agua, minerales, biodiversidad, semillas, alimentos, diferentes usos del suelo y del territorio, en comportamientos que muchas veces las élites políticas y económicas locales, regionales, extraen una parte de esa renta, pero que no implica un cambio sustancial en niveles de vida y por supuesto implica mayor afectación a los bienes comunes, ¿no? Muchas veces estas estrategias políticas de apropiación de renta son más agresivas y en esos casos generan verdaderas zonas de sacrificio, territorios de economía de enclave, que tienen pocos efectos multiplicadores, donde prima el orden global sobre el orden local, y muchas veces, supongo que lo habrán hablado en esos otros paneles de enlazadas en los términos de la violencia, implica formas de violencia muy instigantes y de las que sobre todo las mujeres son las grandes víctimas, aunque también las grandes protagonistas en la construcción de alternativas, ¿no? Y para pensar también en el diagnóstico,
tenemos que hablar a nivel global, como lo venía planteando quien me antecedió, Alberto Moreira, esta idea que Alberto traía respecto de Beck y del cambio en esta dualidad sociedad-naturaleza, hoy en día también se nombra como una nueva era geológica, ¿verdad? El antropoceno, una denominación que primero usó el biólogo estadounidense Eugene Stormen y después retomó Paul Crutzen, el Premio Nobel de Química. ¿Y cuál es la idea del antropoceno? Es una época en que las actividades humanas, de la especie humana, empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos, de ahí la cuestión de la era geológica, a escala mundial, muchos de esos aspectos de forma irreversible. Ese es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de procesos irreversibles que ya están, que tenemos que enfrentar, que tienen consecuencias acumulativas a largo plazo. Y el antropoceno, como dice Bruno Latour, invierte mucho nuestra relación, aunque a veces no lo querramos ver, con los ecosistemas, con la naturaleza, porque ya no podemos designar el ambiente como si fuera un entorno, el medio ambiente, sino, como dice Bruno Latour, es un escenario que se subió a la escena y que nos muestra nuestra profunda ecodependencia, que no es posible la vida si no tomamos en cuenta estos cambios, que tenemos que desapegarnos de ese paradigma del excepcionalismo humano, que nos hace creer que siempre los humanos tienen la salida a los problemas mediante la tecnología. Y como también fue dicho antes, que lo planteaba Alberto, hay muchos indicadores que muestran esto, no es una invención de algunos de nosotros, o de alguna de nosotras, ¿no? Hay por lo menos 9 límites del planeta que son muy peligrosos traspasar, cosa que ya se produjo en 4 de ellos, como también lo planteaba Alberto: el clima, la alteración de la cobertura vegetal, la erosión de la biodiversidad o desaparición de especies animales, proceso que ha sido denominado como la 6ª extinción de la vida en la Tierra, y la alteración de flujos biogeoquímicos en los que los ciclos del fósforo y del nitrógeno desempeñan un papel esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que son funciones esenciales que hacen posible la vida, de eso estamos hablando, de la posibilidad de la vida en común. Y claro, también hay un debate sobre si deberíamos llamarlo antropoceno. Jason Moore habla del capitoloceno, Donna Haraway, a quien mencioné al principio, habla del chuluceno. ¿Y qué es lo que estos autores están aportando? Bueno, en el caso de Jason Moore, algo que sabemos muy bien los sociólogos, ¿no? Los humanos no modifican los sistemas ambientales como especie homogénea, sino como actores sociales. Hay relaciones culturales genéricas de clase. Entonces hay que definir quiénes son los responsables, y no hay duda que esta alteración es paralela y concomitante a la expansión del capitalismo, que también es, como dice Jason Moore, un modo fundamental de alteración ecológica que busca la explotación mundial de naturalezas baratas para penetrar más y más fronteras de ganancias potenciales. Y cuando Donna Haraway dice, no, hablemos del chuluceno, en realidad nos dice que si pasamos esos umbrales mínimos que hacen posible la vida, deberíamos también considerar a la naturaleza como una alteridad significativa. Tenemos que corrernos de esa dualidad humanos-naturaleza, y tenemos que abrazar, algo dificilísimo, pero nos corresponde hacerlo, una subjetividad multiespecie, ¿no? El derecho a la vida no es solo nuestro, es de todas esas especies que eufemísticamente decimos en peligro de extinción, pero en realidad es mucho más grave aún. Y claro, en América Latina hay desafíos de larga duración que tienen que ver, por supuesto, con el colonialismo. La modernidad nace de ese primer acto de ordenamiento territorial, que es la conquista de América, no nos olvidemos de eso, y esas empresas extractivas que hoy parecen ser la única opción para desarrollarnos, y aquí compongo las comillas, están fuertemente ligadas a ese modelo de ordenamiento territorial básico, que traza una línea abismal, como dice Boaventura de Sosa Santos, que separa la historia de la prehistoria, los civilizados de los atrasados, los modernos de la barbarie, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de desafíos, también tenemos que poner en discusión, como dice Héctor Alimonda, la persistente colonialidad de la naturaleza latinoamericana. Sintetizando, estamos hablando, cuando hablamos de la cuestión ambiental, estamos hablando de procesos sociales y políticos que deberemos verlos en una forma integral. Estamos hablando de un proceso del orden social que tiene que ver con la apropiación de la naturaleza. Hay responsabilidades, como se dice en las conferencias internacionales, comunes pero diferenciadas.
Hay consecuencias que ya son inevitables, como la extinción de especies, el cambio climático, los riesgos ampliados. Hay desafíos que trascienden las fronteras y reflejan la persistente colonialidad de las naturalezas en el tercer mundo, pero en particular la naturaleza latinoamericana. Hay problemas estructurales vinculados a los modos de acceso y distribución de los recursos. El ambiente no debería ser una cuestión confinada a las burocracias y a los especialistas, ni a las soluciones tecnocráticas. Y enfrentamos problemas que tienen que ver con, que afectan de manera diferencial clases, géneros, grupos sociales, grupos étnicos, grupos indígenas, economías campesinas. Por esa misma razón, yo considero que cuando hablamos de las agendas, tenemos que hablar de la justicia ambiental. Es una agenda muy poderosa, que emerge desde abajo hacia arriba, que enlaza, volvemos a lo de enlazadas, agendas de distintas comunidades y pueblos en América Latina, y que denuncia la injusticia ambiental como aquel mecanismo por el cual sociedades desiguales desde el punto de vista económico y social designan la mayor carga de daños ambientales a las poblaciones de baja renta, los grupos raciales discriminados, las mujeres, los pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios obreros. Y lo que tiene esta agenda de la justicia ambiental es que se organiza a partir de demandas muy tangibles. Yo trabajé muchos años sobre el conflicto en torno a la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, donde hay población viviendo en situación de extrema vulnerabilidad social, contaminada con plomo en sangre, sin acceso a agua potable, sin acceso a saneamiento. Y para mí siempre ese fue el problema estructural de la justicia ambiental, cómo conectar la agenda ambiental con la cuestión social, porque la salida, la posibilidad de pensar alternativas, de pensar agendas, es poder conectar estos temas, que implican además pensar el endeudamiento. No podemos dejar de hablar de la deuda ecológica, pero también de la deuda, de la gran crisis de la deuda a la que están sometidas las economías latinoamericanas. Tenemos necesariamente que conectar las agendas globales, regionales, internacionales, porque la crisis climática ya sabemos que no se resuelve sin un acuerdo global que implica redistribución, no hay duda de ello. Tenemos que pensar en descarbonizar la economía. Nuestros líderes políticos se niegan a pensar en eso, siguen dependiendo del petróleo, siguen dependiendo del carbón, piensan en México y la propuesta de seguir con el petróleo, y la salida es con menos combustibles fósiles, porque de eso depende la mitigación del cambio climático. Tenemos que pensar las cadenas de producción y consumo, porque se habla de estos movimientos, nos hablan de la soberanía alimentaria. ¿Qué producimos? ¿Para quién lo producimos? ¿Con qué recursos? Respetando qué criterios de salud ambiental. Y tenemos que pensar también los problemas del extractivismo para la democracia, porque muchas veces estas rentas diferenciales tienen que ver con élites que se apropian de las rentas, pero que eso no genera ningún tipo de distribución ni efecto derrame como nos han prometido. Entonces, tenemos un problema sistémico. No puede resolverse con estrategias de consumo consciente individual. Intentar vivir de acuerdo a una conciencia ecologista es casi imposible en las sociedades actuales. Como dice Cornelius Castoriadis, la dinámica expansiva del capitalismo coloniza cada vez más aspectos de nuestra vida. Entonces no podemos solo ir por una ética individual, porque una ética individual funciona como un encubrimiento si no somos capaces de pensarla en términos políticos, sociopolíticos. Y para pensar en términos sociopolíticos hay que pensar en alternativas, en transformación, en transiciones, vivir bien, tomar la experiencia de los pueblos de América Latina. Y bueno, y para cerrar, y invitando a este debate sobre alternativas, yo diría que el desánimo, la experiencia del miedo que nos deja esta pandemia, el hecho de que el pasado y el futuro han perdido significado, son sentimientos que podríamos amortiguar si logramos narrar nuestra historia reciente. Tenemos una experiencia riquísima de resistencias y de reexistencias en América Latina. Necesitamos cartografiar nuestros apegos de la manera que la política y la red de la vida empiecen a dejar de ser ajenos para nosotros, empiecen a establecer conexiones. Y para eso hay que tender puentes entre la cuestión social y la cuestión ambiental o ecológica para lograr puntos de referencia para la acción política. Para ello se requiere coraje, por supuesto, pero también se requiere una vocación por regenerar comunitariamente la vida en común. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muchos temas has tocado, todos muy interrelacionados. Desde la perspectiva de la ecología política has tocado, yo creo que
has dado un panorama muy, muy claro sobre la situación en Latinoamérica y sobre los problemas estructurales que hacen tan difícil abordar el problema ambiental. Pero la clave, como vos decís, es la justicia ambiental, dar voz sobre todo a los más vulnerables. Y me interesa mucho también lo que hablas de esto de no alcanza con la ética individual, sino que hacen falta políticas públicas y acciones políticas fuertes para poder torcer y cambiar un rumbo que parece claramente desacertado. Por supuesto que van a surgir muchísimas preguntas, Gabriela, después, pero destaco esas palabras, ¿no? La responsabilidad diferenciada, naturalmente, que tenemos que siempre tenerlo muy presente, la necesidad de salir de esta dualidad entre especie humana y naturaleza, somos parte de esa naturaleza, comprometernos con la naturaleza, somos ecodependientes, ¿sí? Y otro tema que has tocado que también merecería después una reflexión es cómo sortear el problema de las grandes deudas que tenemos los estados, sobre todo emergentes o los latinoamericanos, en el caso de Argentina, y cómo podemos afrontar esta conversión, estos cambios imprescindibles, cuando por encima tenemos una deuda pública tan grande, ¿no? Entonces, y esa dependencia también a los productos primarios naturales, recursos naturales primarios que se exportan. Así que muchos temas abriendo para que pensemos luego en el momento del debate. Ahora sí, vamos a darle la palabra entonces a nuestro segundo expositor, que viene desde México. Bienvenido, León Enrique Ávila Romero, de la Universidad Intercultural de Chiapas. León es ingeniero en agroecología por la Universidad de Chapingo, maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural por el Colegio de la Frontera Sur y doctor en ciencias agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Intercultural de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos se centran en temáticas relacionadas con patrimonio, territorio y desarrollo de la frontera sur de México. En su libro Alternativas al colapso socioambiental de América Latina, publicado por Calas en el año 2021, ha publicado los resultados de su investigación sobre la crisis ambiental que ha llevado a América Latina al colapso y a la formulación de propuestas agroecológicas para atenuar su impacto. León, tus 10 minutos, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a ULAC, a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que nos dé esta oportunidad. Agradezco a Alberto Moreira, a Gabriela Merlinsky, a María Fernanda López. Es un gran honor poder compartir con ustedes este evento, esta reflexión, digamos, sobre lo que está pasando en América Latina, porque pues si una de las regiones que va a ser más perjudicadas por el efecto del cambio climático, pues es América Latina, ¿no? Está el índice de huella humana, ¿no?, que han desarrollado sobre todo investigadores de Alemania, donde es increíblemente sorprendente, digamos, todas las áreas donde se encuentran fuera de la huella humana, y se encuentran sobre todo en el hemisferio norte y en el Amazonas, ¿no? El Amazonas es el pulmón verde. México, desgraciadamente, con mucha tristeza lo digo, pues la selva maya pues está desapareciendo, ¿no? Al mismo tenor que con el Amazonas, pues la presión de las industrias extractivas como la de la palma de aceite o de la soya, pues están generando una deforestación impresionante en la región. Y como dijo muy bien la compañera Gabriela Merlinsky, aunque hay unas buenas voluntades, hay excelentes ideas, tarde o temprano el modelo fosilista o la idea del petróleo nos está llevando pues a este colapso. Hay datos impresionantes, ¿no? La pérdida de biodiversidad, de acuerdo con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, hay más de 35,000 especies biológicas en el mundo que están en vías de extinción, totalmente extinguirse. Algunas como la vaquita marina, en el caso del Golfo de Cortés, que ya quedan 8 o 7 ejemplares, donde le echan la culpa a México, pero los responsables son los Estados Unidos, que no, pues, con sus obras agrícolas, hidroeléctricas, pues no dejaron que llegara el agua al Golfo de California, y ya después de que se está muriendo la vaquita marina, pues nos echan la culpa a los pescadores mexicanos, cuando pues son sus obras
megaproyectos los que impactaron, digamos, en los estuarios y todo, por dar algún ejemplo. El colapso, hay que romper la visión apocalíptica del fin del mundo. Ha estado presente de manera histórica, ¿no? O sea, el Imperio Romano colapsó tanto en Oriente y en Occidente, y el mundo y los seres humanos seguimos. La caída de la Unión Soviética en 1989 y el muro de Berlín siguieron los países. Entonces la idea es una pérdida de complejidad. Vivimos un mundo hiperconsumista, un mundo, digamos, que nos está llevando al agotamiento de recursos. La misma crisis de los microchips que estamos viviendo actualmente en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues está poniendo el punto sobre las IES, el incremento de las tarifas eléctricas que están sufriendo en Europa, y bueno, y todos los desastres naturales, donde de 1972 a la fecha ha habido más de 1.700 desastres, ya no tan naturales, sino bueno, cada vez los huracanes llegan con mayor intensidad. Eso sí, ya se tiene documentado de 15 años para acá, que de manera impresionante pues va aumentando la intensidad de los huracanes. Tenemos sistemas ciclónicos, algunos ya de 1.000 kilómetros de diámetro, que nos están llevando pues todo por la ley de la termodinámica, los gases, la entropía, pues toda esta energía que nos está pasando. Entonces, cuando nosotros planteamos este libro que se llama Alternativas al Colapso Socioambiental, que lo pueden bajar de Calas, queríamos hacer la reflexión sobre la posibilidad de que desde el continente se están tejiendo alternativas, ¿no? Alternativas que se basan, por ejemplo, en principios como es lo que han desarrollado los compañeros de Oaxaca, un estado mexicano del sur, como la comunalidad, la posibilidad de manejar sus bosques a partir de sus propios mecanismos organizativos, de la democracionalidad, ¿no? Un nuevo término que le dijeron, no pensado en un proceso de representación, sino en un proceso de democracia directa donde se toman las decisiones y que implica no solo el ejercicio del manejo de los recursos naturales, sino implica también la cuestión de cómo se construye directamente una alternativa política, societal, que nos plantea una salida, una clave de salida ante lo que estamos viviendo actualmente, diría Víctor Manuel Toledo, ¿no? Y estas claves de salida pues, se van construyendo a partir de esas experiencias, ¿no? Si planteamos el sureste mexicano, tenemos desde la década de los 70, sí recibió en un primer momento, no lo vamos a negar, ayuda de la cooperación alemana, pero posteriormente pues tenemos el plan piloto forestal o el plan forestal maya, que implica decenas de comunidades mayas que manejan su selva de manera sustentable y que les permite tener una alternativa económica. En el caso de Cherán, Michoacán, una comunidad donde las mujeres pusieron fogatas, se organizaron en contra del narcotráfico, lograron expulsar a la violencia que generaban estos grupos y el saqueo de su madera, y que actualmente manejan su bosque, que nos permite tener otra alternativa, ¿no? El caso, digamos, también en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, ¿no? En Totonicapán, donde los propios comuneros de este sitio, de esta localidad indígena, manejan su bosque y permiten sobrevivir, y que lo que busca el libro es, en un primer momento, revisitar estas alternativas y decir que otro mundo no solo es posible, sino que se está llevando a cabo, que tenemos una tendencia hegemónica y que pareciera que no tenemos alternativas, como diría Margaret Thatcher, there is no alternative, nos lleva, digamos, a revitalizar estas experiencias como la posibilidad de verlas, ¿no? Revisamos también, y dado que estoy aquí en Chiapas, pues digamos, todo lo que han desarrollado, lo que se denomina las juntas de buen gobierno, ¿no? Como un ejemplo de cuando el pueblo manda, pues el gobierno obedece, y cómo los pueblos indígenas se organizaron y tejieron sus propias instituciones en la generación de su autonomía, con limitantes, con problemas, ¿no? No es una utopía que camina, pero es algo real que va generando los caminos para poder desarrollarse de manera mucho mejor. También revisamos la cuestión de los movimientos socioambientales en América Latina. Son 5 grandes procesos que se dan a nivel continental, donde es importante tener el mapa en conjunto, no solo pensar que está la cuestión de la minería, que están las obras de infraestructura, que está el IRSA, que estaba el extinto Plan Puebla-Panamá, estaban otras cuestiones, sino también estos movimientos que le denominamos nosotros, que defienden la madre tierra y el territorio, y que van
mucho más allá y que tienen que ver con la espiritualidad, con esta ética de la tierra, que todo esto que cambió, por ejemplo, con el sínodo panamazónico que llevaron a cabo en estos 9 países que rodean el Amazonas y donde se plantean, digamos, una nueva relación y que va ligado pues hasta la cuestión de Laudato Si, que planteó el Papa Francisco, donde es el cuidado de la casa común y donde todas estas comunidades de base, todos estos grupos de reflexión están generando una alternativa y una nueva forma de cómo enfrentarse a este extractivismo, cómo enfrentarse a este capitalismo salvaje, que en su lógica, diría Scott, pues tiene 2 grandes contradicciones, ¿no? Por un lado está destruyendo a los seres humanos y por el otro lado a la naturaleza. Otro aspecto fundamental que manejamos en el libro pues es que ser defensor ambiental, y sobre todo por eso están en la dedicatoria, pues es una actividad muy riesgosa, ¿no? En número, pareciera que Brasil es el que encabeza junto con Colombia el número de personas asesinadas por defender la naturaleza, por defender el medio ambiente, pero Honduras sigue siendo lacerante y hay una expulsión que duele, ¿no? A mí estar en Chiapas duele ver, digamos, todos los migrantes africanos, centroamericanos, del Caribe, digamos, que están aquí presentes, frenados por políticas migratorias. Obviamente fue Trump que obligó al gobierno de México a hacerlo, pero que lacera, digamos, el tejido humano, ¿no? Ver a toda esta gente que no son 1, no son 100, son miles, y que parte son refugiados ambientales, parte es el patio trasero de Estados Unidos, que los ha expulsado mediante golpes de Estado, mediante una violencia muy fuerte, y que pues lo único que quieren es una vida mejor y que se les niega la posibilidad desde ese sueño. Después de esto, pasamos, digamos, a las alternativas. Una alternativa que está muy presente y fue con la que empecé, digamos, este capítulo, es la cuestión de la agroecología. La agroecología no nace ayer, no nace 20 años, 40 años, no es la invención de algunas personalidades. El área mesoamericana no solo ha aportado grandes cultivos de valor económico a nivel mundial, el cultivo que más se siembra en el mundo, como el maíz, pues viene de esta región, de Mesoamérica, por ponerles algún ejemplo, que sería la comida italiana sin el tomate, sin otras especies del mundo del chocolate, del cacao, todo esto lo aportó Mesoamérica. Y en ese sentido, la agroecología tiene más de 10.000 años, donde ha evolucionado entre el ser humano, en lo que se le llama la diversidad biocultural, en este encuentro entre las culturas y las especies silvestres y después posteriormente domesticadas. Y implica una alternativa que está caminando. La vía campesina ha generado los institutos agroecológicos latinoamericanos que están presentes en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, por ponerlos en algunos ejemplos. Obviamente se revisa con todo el cuestionamiento que pudiera existir al modelo industrial que desarrollaron, digamos, bajo la parte del socialismo realmente existente en Cuba, pero todo como también han hecho su alternativa a partir de la agroecología, y obviamente la agroecología campesina e indígena, presente tanto en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, que porta gran cantidad de los alimentos que todavía consumimos en esta región, y sobre todo, pues es una reserva de biodiversidad agrícola importantísima para el futuro de la humanidad, ¿no? Ahí en Jalisco, donde está la editorial de la Universidad de Guadalajara, pues tiene la reserva de Manantlán, estudiando 2 o 3 hectáreas del teocintle, que es uno, por simplificarlo, es el abuelo del maíz, y simplemente se están conservando 10.000 hectáreas para salvar ese acervo génico. Otra de las alternativas importantísimas tiene que ver con el diseño de políticas públicas con la naturaleza. Rescato, por ejemplo, una de las experiencias más valiosas que se dio en el departamento de Canelones, en Uruguay, en el cual, digamos, para salvar el agua de más de 100.000 personas, decidieron prohibir la soya transgénica y hacer todo un proceso de transición agroecológica donde se abandonara esta práctica nociva y que estaba poniendo en riesgo la salud de la población, sobre todo por el uso de los herbicidas, donde pues, ustedes en Argentina han desarrollado muy bien la cuestión del glifosato, ¿no? Estimado León,
¿ya? Me quedan 2 minutos, regálame nada más, ya voy a cerrar. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con las ciudades latinoamericanas, las alternativas que se pueden hacer a partir de las bicicletas, ¿no? Donde tenemos el caso de Colombia, que es, en Bogotá tiene la red más grande, Brasil con el mayor número de ciudades, la cuestión de la educación popular ambiental, el contexto comunitario, todo este mundo que se ha generado a partir de los procesos de reflexión y de acción participativa, y finalmente por cuestiones de tiempo, y ya no lo voy a poder desarrollar, pues todo el papel que están teniendo las mujeres latinoamericanas, el feminismo, pero sobre todo el feminismo popular comunitario, este feminismo decolonial, ¿no? Por ejemplo, Lorena Cabnal, todas estas personas que han reflexionado desde el sur, desde Mesoamérica, y desde su realidad indígena la posibilidad de construir otro mundo posible, y esto nos da la cuestión de generar alternativas ante este colapso que viene. Si hay esperanza, y yo creo que es factible, y es lo que queremos dar en este granito de arena que plantea el texto, y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, León, por tus reflexiones. La verdad que me apena tener que pedir que sean un poco más breves por una cuestión de agenda, pero la verdad que es para escucharte mucho más tiempo y sobre todo para leer el libro que estás comentando, que los temas que has tocado están muy relacionados con lo que habló Gabriel hace unos minutos, que tiene que ver con ordenamiento territorial también, que tiene que ver con comunidades indígenas o comunidades originarias. Me parece, para rescatar de tu exposición, sobre todo, salir de esta idea apocalíptica, ¿no? Estamos en un contexto de colapso, pero hay alternativas, hay claves de salida, como decís vos, y sobre todo hay experiencia en Latinoamérica. Nuestra región tiene mucho para enseñar, tiene mucho para explicar, tiene mucho para contar, y bueno, las experiencias que vos estás comentando del sudeste mexicano y de algunas comunidades que logran distintos modos de manejo de los recursos, ¿no? Imponiéndose un poco también a esta colonización de la que hablaba Gabriela, porque nosotros todavía tenemos y seguimos teniendo una colonización, por eso que se habla mucho de la descolonización o la decolonización, y bueno, después para poder seguir charlando y hablando, las propuestas, las vías que vos decís, uno, la agroecología, tan discutida, por lo menos en Argentina, con tantos detractores, pero a su vez también con tantos entusiastas que están trabajando en eso. Y rescatar como idea también en nuestra región, fíjense, ha sido muy importante la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue la primera corte regional que declaró la existencia de un derecho al ambiente como un derecho humano, el derecho al ambiente sano como un derecho humano. Y ni que hablar de cómo ha trabajado la Corte Regional sobre los derechos de los pueblos originarios, sobre las tierras ancestrales y sobre la concepción, ¿no?, de tierras comunitarias. Todo esto tiene que ver con lo que vos, León, tan entusiastamente y con tantos conocimientos nos has comentado. Así que dejamos abierto para luego la posibilidad de preguntas. Y ahora sí, quería comentar justamente lo que hablabas vos de los defensores de derechos humanos ambientales, ¿sí? Un tema tan sensible en la región, que ha sido abordado por el convenio de Escazú recientemente que entró en vigor, que el informe global de Witness del 2021 dice que Colombia en este momento es el estado con mayor problemática en materia de asesinatos de activistas por los derechos humanos ambientales. Así que bueno, estamos ante un panorama bastante delicado. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a nuestra tercera y última expositora, que nos viene de Ecuador, de la Universidad Flaxo, María Fernanda López Sandoval, que es geógrafa por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con doctorado en Geografía Humana por la Universidad de Regensburg, Alemania. Participó durante su estancia postdoctoral en la Universidad Friedrich Alexander de Nuremberg en el proyecto Biodiversidad y Gestión Sostenible de un ecosistema de montaña megadiverso en el sur de Ecuador. Actualmente es profesora y subdirectora académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, y es integrante fundadora
de la Asociación Geográfica del Ecuador. Sus áreas de interés parten de la geografía humana, con una visión sobre sistemas socioecológicos, cambios de uso de suelo con énfasis en ambientes andinos, desarrollo territorial y gobernanza, y métodos mixtos e investigación interdisciplinaria. Es coordinadora, junto con Andrea Carrión Hurtado, del libro Ciudades Intermedias y Nueva Ruralidad, Flaxo, Ecuador, 2021. La palabra es tuya, Andrea Fernández. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por las intervenciones que se han hecho tanto en la introducción del panel como de mis colegas panelistas, León, Gabriela. Yo tengo una pequeña presentación que más que todo es una presentación gráfica, digamos, ¿no? Que quisiera compartir con ustedes, entonces voy a hacer eso primero. Entiendo que se está viendo ahora la... Sí, bien. Déjenme ver si todo... Es como trabajo con dos pantallas, a veces me confundo, pero creo que ahora ya está todo bajo control. Bueno, muchísimas gracias a ULAC también, a mis colegas María, Nadesha de la editorial de Flaxo por haberme también hablado de esta iniciativa. Me parece que son quienes propusieron mi nombre para esta interesante discusión que venimos llevando en esta hora ya. Poco para cerrar las intervenciones que se han dado, creo que lo que he preparado queda bien en el momento de pensar las problemáticas ambientales en la región, sobre todo en América Latina, qué opciones o qué lineamientos, qué guías podremos pensar para hacer estos cambios que se requieren, digamos, en la información y en la formación ya de los ciudadanos, digamos, de los individuos, ¿no? Y es por eso que escogí esta temática que la desarrollamos justamente con unos colegas de la Universidad de Washington, alrededor de la investigación aplicada y esta noción de conocimiento híbrido como elementos transversales hacia la sostenibilidad y hacia el conocimiento ciudadano de problemáticas ambientales. Que también lo publicamos en uno de los libros de nuestra editorial en Flaxo. Si bien la reflexión es alrededor del asunto del cambio climático, me parecía relevante para este panel y después el compartir con ustedes alguna de estas reflexiones. Veamos. Perdón, un ratito. Las problemáticas ambientales a nivel planetario están estrechamente vinculadas a fundamentales problemas de inequidad, como se advirtieron en las presentaciones de la introducción. En esta inequidad económica, la polarización social, la justicia espacial o la injusticia espacial y ambiental, que se enmarcan en una permanente dinámica de cambio, el llamado cambio global. Hacer un diagnóstico de estas problemáticas ambientales en un corto tiempo es muy complejo, lo han logrado de manera excelente mis colegas que intervinieron anteriormente. Sin embargo, se puede recalcar que estas problemáticas ambientales están en medio de esta llamada crisis civilizatoria que cuestiona la existencia futura de la humanidad y de sus medios de vida como los conocemos ahora. EULAC en sus 4 ejes temáticos, por la conservación, por un planeta sostenible, por la mitigación del cambio climático y la educación ambiental, propone en realidad estos 4 tópicos que sintetizan esas problemáticas ambientales alrededor de preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿cómo coexistimos los seres vivos en el planeta? ¿Cómo logramos que esta coexistencia perdure en el planeta en el tiempo? ¿Y cómo logramos cambios sustanciales en la humanidad para lograr este medio ambiente sostenible, ¿no? Las problemáticas ambientales alrededor del agua, cambios de uso de suelo, biodiversidad, urbanización, cambio climático son diversas, multiescalares, dinámicas, entrelazadas y sobre todo complejas de entender y más aún de manejarse. En el contexto de América Latina, de pobreza, de segregación y desigualdades, la problemática ambiental
se agudiza más aún y el manejo de la misma se vuelve quizás una utopía en algunos contextos, ¿no? La otra palabra clave que aparecía en las ideas orientadoras del panel hacen referencia a la sostenibilidad frente a estas problemáticas. Y en este punto me parece que hay elementos e ideas fundamentales que son comunes a las diversas problemáticas ambientales, puesto que son principios transversales de reflexión que pueden o deben ser incorporados a cualquier iniciativa que piense en el tema de sostenibilidad. Si bien la sostenibilidad es frecuentemente abordada desde una visión técnica, pensando, por ejemplo, en desarrollo de energías alternativas, formas de reciclaje, infraestructura verde, agroecología, uno de los cuestionamientos fundamentales es cómo incorporar estas técnicas y estas ciencias a la práctica de nuestra cotidianidad como ciudadanos del planeta. Y en este punto quiero hacer referencia a dos aspectos que podrían facilitar la incorporación de procesos hacia la sostenibilidad que involucran el mejoramiento de la comunicación y de la formación ciudadana, y me refiero a la investigación aplicada y al conocimiento híbrido. La investigación aplicada puede ser concebida como un ejercicio académico y práctico que busca estrechar primero la teoría con la práctica, el saber con el hacer y el conocimiento con la aplicación. Personalmente veo que la investigación aplicada en el marco del conocimiento y demandas, por ejemplo, de acción del cambio climático en ciudades, de manera muy particular se traduce en vincular el conocimiento sobre cambio climático, que tiene estas características de ser científico, planetario y objetivo, con una práctica concreta que es cotidiana, local y calificada de subjetiva, ¿no? Y ahí viene una primera, digamos, demanda de ejercicio de cómo vincular estos conocimientos. Es por esto, esto, por ejemplo, se traduce en la definición de políticas públicas climáticas que operan a nivel nacional, regional o local, tanto en el diseño como la implementación de la política, pero la investigación aplicada no solamente se refleja en las políticas públicas, ambientales o climáticas, sino también que deberían conectar ese conocimiento científico directamente a las prácticas y la experiencia de la vida cotidiana, es decir, conectar el conocimiento sobre cambio climático con el comportamiento de los individuos. En el caso de las ciudades y el cambio climático, por ejemplo, la investigación aplicada debería vincular el saber, el conocimiento sobre cambio climático con formas concretas, localizadas de gestión urbana, particulares, por ejemplo, a través del diseño e implementación de políticas públicas municipales que consideran aspectos como infraestructura verde, alternativas de movilidad más limpias, cambio de consumo energético, jardines como corredores ecológicos o tal vez una responsable gestión del agua, ¿no? Pero esa aplicación de conocimiento sobre cambio climático en la planificación tiene que vincularse también con intervenciones dirigidas a los comportamientos ciudadanos, como en los patrones de consumo, en la alimentación y la movilidad cuando pensamos en ciudades. En este contexto, la gran duda es de cómo lograr que esa investigación sobre cambio sobre cambio climático aplicada al diseño de políticas municipales pueda influir también en la conducción de una ciudad hacia formas más sostenibles de funcionamiento y en formas de comunicación para influir el cambio de prácticas de ciudadanos que se vuelve más complejo en estos contextos de segregación social espacial, como ocurre en nuestras ciudades en América Latina. Y es aquí que se plantea la pregunta de qué tipo de conocimiento alrededor de cambio climático se requiere para lograr esta investigación aplicada y una investigación que sea efectiva. Cómo se produce un tipo de conocimiento en que en última instancia genera un cambio de comportamiento y cómo se comunica este conocimiento. La producción de conocimiento sobre cambio climático está definitivamente marcada por las ciencias naturales sobre las sociales, lo cual genera un desbalance en la forma de producir conocimiento tanto en sus escalas como en sus epistemologías. Existe también un desbalance entre el conocimiento local, que es un conocimiento que aparece como subordinado, aquel de las percepciones, de las inquietudes ciudadanas, y el conocimiento global dominante que se ha mencionado y en este panel, aquel que maneja el IPCC, por ejemplo, los organismos internacionales que piensan en el ambiente y que nos indica que la temperatura global está cambiando a escenarios catastróficos.
Esta diferencia en las escalas y epistemologías del conocimiento sobre cambio climático se convierte en una negociación políticamente desbalanceada también entre la tecnociencia global, universal, objetiva y la experiencia global, subjetiva, y la experiencia local, particular, subjetiva, ¿no? ¿Cómo aplicar conocimiento sobre cambio climático para modificar el comportamiento entonces? No creo que la pregunta es si es que existe la posibilidad de considerar el diálogo de saberes, sino que hay que partir de ese diálogo de saberes como base no solamente de aplicar, sino de producir un conocimiento alrededor, por ejemplo, de cambio climático, otras problemáticas ambientales también, para con ese conocimiento generado ya de manera compartida, se proceda a ver cómo se lo aplica, ¿no? Ahora, ese diálogo de saberes concretamente sobre cambio climático está limitado por estas concepciones de subordinación del conocimiento local, incluso de las ciencias sociales, al conocimiento global de las ciencias naturales, ¿no? Fundamentalmente el conocimiento duro sobre cambio climático se ha generado en la práctica y en el discurso alrededor de las mediciones de temperatura, precipitación, y justamente los escenarios catastróficos alrededor de estos cambios son escenarios globales, ¿no? Pero para cambiar esta situación adversa, natural y global, yo como individuo debo dejar de usar un auto, por ejemplo, ciclear todos los días a mi trabajo, debo dejar de consumir carne, ver formas alternativas de alimentarme. ¿Por qué? ¿Cómo es ese conocimiento que me lleva a pensar en esas alternativas, ¿no? ¿Cómo hago ese link de conocimientos entre prácticas y escenarios científicos globales de conocimiento? Es por esto que decimos y reflexionamos alrededor de esta idea del diálogo de saberes que se debate entre la tecnociencia y la experiencia, pero la investigación aplicada se focaliza o debería focalizarse más en esto último, ¿no? En la experiencia, el cambio de la experiencia a través de los comportamientos. Proponemos así hablar del conocimiento híbrido como una forma de diálogo de saberes donde no solo combinamos métodos de levantamiento de información según escalas diferenciadas, locales, globales, intermedias, sino que asumimos que esas investigaciones responden a epistemologías distintas y ambas válidas. Así se plantea al conocimiento híbrido como un conjunto de racionalizadas basadas en la tecnociencia y el conocimiento extraído de la experiencia y de la intuición. Esto no es nuevo, esto se viene revisando ya desde en las últimas 2 décadas. Un marco epistemológico híbrido debería considerar al menos 3 aristas para crear un espacio intermedio que considere ese enfoque híbrido, pero particular viendo esta combinación de métodos entre lo cualitativo y cuantitativo, un tipo de conocimiento experiencial y también técnico-científico, y un alcance geográfico que considere estas escalas de diálogo, ¿no? La comunicación de conocimiento híbrido puede ser parte de una investigación aplicada y para esto, por ejemplo, el rol de las publicaciones serias y de calidad de divulgación ciudadana es fundamental. Y aquí ya particularizo eso en este panel, si bien la idea de la divulgación científica es una idea muy basada en nuestro quehacer universitario, me parece que el tema ambiental, el tema de la problemática ambiental requiere una incorporación más amplia también de cómo difundimos el conocimiento, no solo a medios académicos, sino a medios ciudadanos. Y me parece que el rol de las universidades, de las editoriales universitarias, de eso lo discutimos con intensidad en nuestro consejo editorial, es fundamental. Para esta difusión de conocimiento aplicado también hacia una posible pensar cambios de comportamiento. Como un ejemplo de una buena práctica, yo les invito a visitar... Sí, estoy terminando, gracias. Alberto, gracias. A visitar el repositorio de documentación audiovisual y documental que hemos generado en Flaxo, Ecuador, dentro de un proyecto específico que tenía este título de liderazgo y cambio climático en ciudades, que tenía de estos componentes de formación y de difusión del conocimiento que se generaba con los mismos organizaciones sociales de estudiantes que participaron en el proyecto. Entonces hay una pequeña aporte también de lo que ha sido la editorial de Flaxo
y algunas otras formas de comunicación académica y también ciudadana que están revisando, donde se revisan justamente estos temas alrededor de la comunicación científica y la comunicación ciudadana. Con eso quería terminar la intervención. Gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu participación. Mis disculpas por tener que tener la antipática tarea de poner el alerta en cuanto al tiempo. Bueno, la verdad que creo que en el panel se han tocado 3 temas totalmente relacionados, vinculados. Celebro y felicito a aquellos que han convocado, a los expositores, porque creo que se han de alguna manera comentado. En el caso de María Fernanda aborda un tema casi epistemológico que hace a la producción del conocimiento y que tiene que ver con esa necesidad que observamos muchos de ver cómo las investigaciones o cómo los trabajos de investigación luego bajan y los vemos descender en las políticas públicas con los cambios de comportamiento de las personas. A veces los académicos nos quedamos un poco en nuestro ambiente, cómodos, produciendo, generando conocimiento, pero falta esa articulación tan necesaria. Y bueno, la propuesta de María Fernanda un poco es ver cómo a través de esta metodología híbrida, ¿no? Una epistemología que tome distintos enfoques disciplinares para lograr un conocimiento que pueda luego bajar, descender a la realidad con resultados concretos. Que tal vez es lo que seguramente el auditorio está esperando de nosotros, que le digamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer para poder cambiar este estado de situación. El diagnóstico lo vemos todos, es grave, es complicado. Tanto León como María Fernández, como Gabriela han propuesto algunas vías para mejorar. Me parece que algunas palabras han surgido como palabras clave, ¿no? Uno es el tema de la inequidad. El tema de la inequidad, la falta de justicia o la necesidad de justicia ambiental, el tema de la participación pública ha surgido también, el tema del modelo de producción y de consumo, ¿sí? Y tal vez una palabra que no surgió mucho, pero me parece que nos podríamos detener un poquitito, es en el tema de la educación. Y por eso me gustaría conocer desde sus áreas cuál es, les pregunto a los 3 como para que cada uno haga su reflexión, cuál es el rol o la importancia que tiene ante esta necesidad de cambio de comportamiento, cambio de conductas, cambio de modelos, cuál es el rol que le asignan a la educación en materia ambiental. Y si de alguna manera esta educación o estas políticas educativas en materia ambiental pueden producir cambios de abajo hacia arriba, ya que de arriba hacia abajo muchas veces vemos que es más difícil. No sé si soy claro, me gustaría empezar en el orden inverso al que expusieron, si te parece, María Fernanda. Gracias. Sí, bueno, en realidad esa es la respuesta que se espera, ¿no? Si es que revisamos, como lo planteaba en la exposición, cuáles son las consecuencias, o sea, por ejemplo, el cambio climático, las otras problemáticas ambientales que están asociadas también a ciertos patrones de consumo, son evaluadas, revisadas desde una manera científica, digamos, pero siempre lo que se espera es un cambio en cómo actuamos, y no solo a nivel local, sino a nivel individual, o sea, a nivel de justamente el comportamiento, ¿no? Y creo que la educación en los distintos niveles es fundamental para lograr esos cambios de comportamiento. Claro, ahí viene toda esa pregunta de lo complejo que se vuelve esta visión en contextos como los que tenemos estructurales de desigualdades en América Latina. O sea, pensar, por ejemplo, a nivel de la educación primaria, en cambios de currículos, se vuelve una buena propuesta, pero ahí viene la pregunta, ¿cómo aplicamos eso ya a nivel, digamos, político, pero también en ciertos contextos
de desigualdades socioespaciales que se dan en toda la región, ¿no? Y, o sea, la educación me parece que es la clave para el cambio del individuo, que se sigue habiendo en escalas, digamos. Sin embargo, nos queda, y es creo que la gran pregunta alrededor del tema ambiental, cómo lo manejamos en contextos de segregación, en contextos de desigualdades territoriales, sociales y sobre todo de fragmentación de oportunidades, ¿no? Muchas gracias. León. Sí, yo creo que la educación es algo muy importante, es fundamental. Se ha incorporado currículas en una materia ambiental desde la educación básica, secundaria, pero yo creo que algo que hace falta en esa búsqueda, digamos, de incorporar la temática ambiental en el sistema educativo nacional son los procesos de reflexión de cómo llegamos a esa situación, ¿no? Y es ahí donde lo que planteaba Gabriela pues es algo fundamental. Vivimos un mundo donde no todos estamos contaminando de la misma manera, ¿no? O sea, tarde o temprano la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta pues viene fundamentalmente de Estados Unidos y China, ¿no? Si lo ponemos simplificando, no sé que están algunos con países europeos, daría el 50% antes de que me cuestionen. Y implica también eso, que tienen que renunciar a ese modo de vida consumista que nos está llevando pues, al colapso ambiental. El otro aspecto importante son los procesos de reflexión que en América Latina pues, han impulsado organismos de la sociedad civil, ONGs, iglesias y todo, para tratar de concientizar a la población sobre la importancia de defender la naturaleza, defender sus territorios y defender la vida, ¿no? Y yo creo que por ahí sería el camino. Sin esa toma de conciencia necesaria, no creo que sea un cambio posible. No puede ser algo instrumental, mecánico, sino se requieren hacer esos procesos y esos habría que incorporarlos a las políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias, León. Gabriela. Sí, me parece súper oportuna e interesante la pregunta. Lo primero que hay que decir es que tenemos que dejar de pensar en procesos centrados de educación. Tenemos que descentrarnos, o sea, esa idea vieja que tenemos muchas, del profesor, de la universidad que va a la gente. Tenemos que saber que en todas estas cuestiones ambientales fuertemente atravesadas por conflictividad, hay lenguajes de valoración alternativos que están disponibles en las comunidades, como dice el gran economista ecológico Joan Martínez Alier, cuando habla de los lenguajes de valoración, dice que en la observación de conflictos ambientales en todo el mundo lo que se ve es que aunque los afectados, las afectadas, estén dispuestos a aceptar algo a cambio, porque nada, necesitan vivir, no están dispuestos a traducir a dinero eso que está en juego. Son otras valoraciones que no tienen que ver con el costo-beneficio y que tienen que ver con otras alteridades significativas. Cuando en Argentina los ciudadanos de las asambleas contra la minería dicen el agua vale más que el oro, o cuando en otros lugares de América Latina se habla de las semillas, del maíz, de los comunes, de las montañas, se está planteando la alteridad significativa de esos otros que humanos, porque somos parte de ellos y el universo es un todo viviente. Entonces, punto primero para mí, tenemos que salir al rescate de esos otros lenguajes de valoración, porque como decía León, no es mecánico, es que poder imaginar otro mundo, poder entrar en el significado de otro mundo. Segundo tema para mí que es súper espinoso y que tenemos que discutir más son las políticas científicas, porque no es que toda la ciencia es buena y está en favor de la conservación o de la protección ambiental. Hay políticas científicas a favor de los transgénicos, a favor de la minería. Estamos muy atravesados en nuestros espacios de investigación por esos conflictos entre modos de ver el conocimiento. Y a mí me gusta mucho esta definición de híbridos que trae María Fernanda. Yo suelo hablar de foros híbridos, como en los conflictos ambientales son híbridos, o las discusiones son híbridas porque participan actores que tienen diferentes registros, especialistas, no especialistas, campesinos, afectados, etc. Pero híbridos por los temas que traen. No solo discuten cuestiones técnicas, cuán contaminada está el agua con tal sustancia, sino si contaminan el agua, cuál es el futuro de esta comunidad, qué pasa con las napas, qué pasa con la agricultura, es viable la agricultura a largo plazo. Son debates políticos, pero que enlazan temas, ¿no? Entonces me parece también que una tercera cuestión clave es recuperar otra tradición latinoamericana que tanto defendemos, que es el de la universidad pública.
Nosotros trabajamos en universidades públicas que son muy porosas a los debates, que están atravesadas por discusiones del movimiento estudiantil, de los ecologismos populares. Yo siempre digo que dando clases en la Universidad de Buenos Aires, voy siempre preparada para dar un debate porque sé que va a haber alguien que me va a interpelar. Entonces tenemos que extender esos espacios de debate público, no le tenemos que tener miedo al debate, y la educación crítica tiene que ser pensada en clave de estos debates fundamentales. Entonces me parece que sí, que hay mucho que hacer del camino de la educación, siempre que podamos descentrarnos y acercarnos a este cruce entre conocimientos expertos y no expertos, estos híbridos, donde hay muchos lenguajes de valoración disponibles en las culturas que representan ejemplos y alternativas que tenemos que retomar. O sea, no es una educación ambiental de arriba hacia abajo, es una educación ambiental que tiene al encuentro con las otras y los otros. Muchísimas gracias, Gabriela. Suscribo prácticamente todas tus palabras. Además, como docente de la Universidad Pública Argentina, también me siento comprometido con esa labor y esa reflexión. Y me pasa igual porque yo soy profesor de internacional público, así que también me preparo para muchos debates cuando damos nuestras clases de grado. Me parece muy interesante, volviendo a la región, porque hay una clara perspectiva regional en esta mesa, y tomando un poco lo que decía León también, de reflexionar el por qué llegamos hasta acá, ¿no? Y hablaba de esta responsabilidad común, pero diferenciada, que es uno de los principios que se recogió en Río del 92, que fue uno de los grandes logros de los países en vías de desarrollo, y que de alguna manera ha tratado de luego limarse y tratar de superarse en Johannesburgo. Pero seguimos todavía con este principio que sobre todo lo hemos expresado en materia de cambio climático, ¿no? Esta responsabilidad diferenciada en materia de no solo del origen de la contaminación o del origen de la externalidad, sino también de la capacidad económica que tienen distintos estados para enfrentar. Pero con relación a esto, y les pregunto también, teniendo en cuenta el contexto de tanta conflictividad de la región, de tantas necesidades insatisfechas de la región, ¿qué les parece a ustedes? Porque se da la paradoja de que nuestra región, a su vez, es una de las regiones con mayor cantidad de recursos naturales de muchísimo valor, como el acuífero guaraní, como la Amazonía, como el litio. Entonces, ¿ustedes ven alguna posibilidad, por ejemplo, de poder computar estos activos ambientales a la hora de salir a enfrentar, por ejemplo, las deudas públicas estatales o los grandes problemas financieros que tiene nuestra región? Ustedes saben que hay incluso algunas propuestas de compensar deuda externa con activos ambientales, ¿no? Nosotros cuidamos la Amazonía, cuidamos el acuífero, pero ¿a cambio de qué? Bueno, lo dejo como una reflexión, a ver si alguno que quiera comentar. Sí, ese es otro tema muy profundo, muy estructural que nos atraviesa, ¿no? Históricamente las discusiones sobre el intercambio desigual han destacado dos cuestiones, ¿no? El trabajo mal pagado del sur global lleva a que sus exportaciones sean baratas y el famoso deterioro de los términos de intercambio, de que siempre nos habla CEPAL y los enfoques del desarrollo, subdesarrollo. Pero siempre nos queda mirar el otro lado de la cuestión, que es el intercambio desigual entre el norte y el sur, que tiene que ver con la extracción intensiva de recursos naturales, de lo que hablaba antes, el comercio injusto, ¿no? Cuántas veces han exportado residuos peligrosos que no son aceptados en el norte, que sin embargo tenemos que aceptar en el sur. Yo trabajé años, por ejemplo, sobre el conflicto de pasteras en el río Uruguay. Bueno, si uno compara cuánto tiempo lleva que crezca un árbol de rápido crecimiento en Suecia o en Finlandia y en Uruguay, bueno, la diferencia es 15 años sobre 4, es fácil entender por qué se instalan las pasteras acá. Entonces, hay una deuda ecológica del norte con el sur. Entonces, cuando empieza esta discusión de transacciones, lo primero, otra vez, y perdón que sea redundante con mi planteo, es volver a la cuestión estructural. ¿Dónde se generó la deuda? ¿Qué quiere decir la deuda? Eso por un lado. Por el otro, todas estas cuestiones de Río y de Johannesburgo
fueron como el momento más, si quieren, esplendoroso de esta discusión global, ¿no? Que tuvo que ver con el debate fuerte de modelos que se dio en la década del 70 del siglo pasado, ¿no? La disputa para mí, si uno quiere revisar el debate sobre modelos, es entre Meadows y Meadows, los límites del crecimiento, y la réplica latinoamericana, que es el trabajo de la Fundación Bariloche, que dice, entre otras cosas, los límites no son naturales, son sociopolíticos. Si uno proyecta un modelo sin revisar el statu quo, lo que uno hace es reforzar ese modelo, ¿no? Y bueno, y luego de Río vino un intento que fue el protocolo de Kioto y que fueron los mecanismos de desarrollo limpio. Los mecanismos de desarrollo limpio fracasaron. Estoy seguro que León tiene ejemplos para mostrar de casos en que empresas hicieron canje de bonos de carbono por instalar proyectos de economía, de alternativas ecológicas que muchas veces fueron perversos para las poblaciones locales. Qué sé yo, un ejemplo rápido, en Buenos Aires, en la zona del metropolitana, hubo por años un relleno sanitario que estaba mal construido, que generaba gases de efecto invernadero. Se instaló un mecanismo de desarrollo limpio para quemar el metano. Bueno, el metano, por supuesto, es un gas muy peligroso, etc. Pero eso tiene consecuencias sobre la salud de la población alrededor y nadie lo evaluó. Entonces hay un montón de mecanismos perversos. Decir canje de deuda por naturaleza puede ser muy peligroso si volvemos otra vez a esta idea de la traducción a dinero. Estamos hablando de intangibles, no se pueden traducir a dinero. Entonces, para mí, a veces hay que desplazar la discusión. Deuda ecológica, sí, pero ¿qué hacemos con la deuda externa? Por ejemplo, ¿no? Gran pregunta. Bueno, muchas gracias. Estamos con el tiempo muy justo, así que si alguno de los dos expositores quisiera hacer un comentario muy breve, porque tengo que dar la palabra a Juan. Yo, a ver, rápido, yo nada más te digo, como lo dice muy bien Carlander, la economía verde es un autobús que simplemente está frenando la velocidad del vehículo, pero que no impide ir al barranco, ¿no? Tarde o temprano toda esta propuesta de canjeo del programa Red de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ni siquiera han logrado parar la deforestación ni parar la degradación de los suelos. Los minerales, sigue el saqueo impresionante de las venas abiertas de América Latina, diría Eduardo Galeano. Entonces tenemos un problema muy fuerte en el que no va a ser hipotecando el futuro de los recursos naturales, donde América Latina va a poder salvar sus problemas, ¿no? Tenemos una dictadura, ya sé, hay que decirlo, el capital financiero. En México se descubrieron yacimientos de litio y tuvo un debate sobre qué vamos a hacer con ese litio y ya está concesionado, ¿no? Y uno está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en Sonora, entonces probablemente pues no haya un margen de maniobra donde se haya el contexto para poder nacionalizar estos recursos estratégicos, y es parte del problema que tenemos como pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. María Fernanda, 2 palabras. Me parece que añadiendo lo que ya se ha hablado también, el pensar en quienes administran los recursos, este tipo de recursos en nuestros países, ¿no? Con nuestras constituciones que dan la administración de los recursos de subsuelo, por ejemplo, a los gobiernos, pues nos atan también a los ciudadanos, digamos, a la población. En el país, en Ecuador, hubo hace un par de años en esta intento de salir de la economía extractiva, esta muletilla que era el extractivismo para salir del extractivismo, y en un corto tiempo eso causó muchos problemas de desplazamientos, despojos, aprobaciones ancestrales. Entonces también creo que tenemos las élites políticas en la región tienen una gran responsabilidad en la intermediación del manejo de esa riqueza que tenemos en la región. Bueno, muchísimas gracias María Fernanda, muchísimas gracias a los tres. La verdad que daría para estar 2 o 3 horas escuchándolos. Es muy, muy reconfortante. La red de ULAC se constituye entonces como un faro en este momento, como una usina que va a iluminar a nuestra región. América Latina y el Caribe tienen mucho para aportar en las discusiones globales y las universidades son actores clave en la búsqueda de las soluciones. Esa es la conclusión que yo saco, y entonces agradeciéndoles a todas y a todos, le doy la palabra a Juan Felipe Córdoba Restrepo para que cierre la actividad. Muchas gracias.
Bueno, Alberto, tuve una pequeña impasse con la conexión. Eso pasa algunas veces con las plataformas con las que estamos usando, pero que son bienvenidas. No, la mesa realmente aleccionante. Yo, al igual que tú, pues estaba muy expectante a todo lo que estaban diciendo nuestros panelistas. Hay algunas cosas que no puedo dejar pasar por alto, como las posibilidades de la vida, la justicia ambiental, los saberes que tenemos, tu comentario sobre Colombia, que fue titular de prensa el día de ayer. O sea, eso nos avergüenza como país, pero es una realidad y tendremos que poder enfrentarlo y solucionarlo. La producción de conocimiento y la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, yo creo que es un tema que está sobre la mesa. La toma de conciencia, las políticas públicas y la universidad como protagonista en la discusión. Yo entiendo perfectamente la pronunciación de Gabriela y tu respaldo a la universidad pública. Yo soy producto de la universidad pública en toda mi formación, pero también sumaría a la universidad privada porque es un actor que nos pertenece y que hace parte de todo lo que somos como instituciones de educación superior. Realmente, como lo pensamos al inicio en la junta directiva de EULAC, esto es un abrebocas, esto es un comienzo. La invitación es que a estas mesas se conviertan en una suerte de seminario permanente, donde nos veamos convocados no solo en el marco de las ferias internacionales del libro, en las que estamos participando en este segundo semestre, sino que lo volvamos parte de las actividades naturales de la discusión desde la universidad con un tema tan sensible y que nos pertenece como el medio ambiente. Solo me resta en nombre de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas agradecer las reflexiones de cada uno de ustedes. Como lo dije hace un momento, yo creo que realmente es una contribución a lo que nos hemos planteado desde la asociación. Agradecemos en particular a María Fernanda López de Flaxo, Ecuador, a León Enrique Ávila Romero de la Universidad Intercultural de Chiapas, a María Gabriela Berlinski de la Universidad de Buenos Aires y la coordinación de Alberto César Moreira de la Universidad del Mar del Plata en Argentina. También a todos aquellos que nos acompañaron en la transmisión de este evento y queremos invitarlos a dos temas que nos competen. La primera es que nos acompañen en la mesa que tendremos en el marco de la Feria del Libro, enlazadas por la mitigación del cambio climático, y que tendremos muy pronto sus fechas y su día para que ustedes puedan programarse. Y la segunda es que por favor consulten nuestro catálogo, el que mencionábamos al inicio de la charla, y que por favor nos ayuden a compartirlo. Nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una discusión como la que nos acompañó el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.